entonces me quedan entonces como yo. No lo vamos a volver a decir. No, aguanten, no lo dicen porque para que no lo sepan. ¿Qué implica que somos libres? La capacidad de escoger. Nuestra capacidad de decidir. El hecho de que yo soy capaz de decidir lo que viene en el próximo momento para mí y mi vida. ¿Sí? No estoy determinado. Absolutamente nada me condiciona. Ni mi historia de vida, ni mis fracasos, ni mis metidas de pata, ni absolutamente nada. Ni cuestiones, muchísimo menos cuestiones sobre las que yo no tuve control. ¿Sí? Absolutamente nada me determina. Yo decido qué hago y para qué hago con mi vida. ¿Sí? Y por eso es que es tan importante que si nosotros queremos vivir una vida con calidad y sentido, vayamos viendo qué es lo que nosotros necesitamos hacer para tener esa calidad y ese sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está en las manos de nadie más que en las mías. ¿Sí? De mi vida no está en las manos de nadie más que de las mías. ¿Quién tiene aquí hijos? No. Siento decirles que los padres que los guían a sus hijos. Ustedes, mientras los niños estén creciendo y ustedes les enseñen y les den esos valores y esos fundamentos y cuestiones así, los están formando para lo que viene. ¿Sí? Ellos eventualmente van a tomar sus propias decisiones y la mejor forma de criar a nuestros hijos es precisamente en esa autonomía, enseñándoles a utilizar su libertad y su responsabilidad. Eso es a lo que estamos llamados absolutamente todos. Ustedes que tienen hijos, los demás que tengan la vocación hacia el tener hijos, pues esa es el llamado. ¿Sí? Entonces, primero responsabilícense de usted y después responsabilícense de algo más. ¿Por qué? Porque necesitamos fundamento. Y esto no es solo un fundamento para nuestras vidas como tal. Estos son literal los pilares sobre los que la logoterapia se funda. ¿Sí? La libertad, la voluntad, el sentido de vida y la voluntad de ser. ¿Qué implica esto? Primero, la logoterapia vino al mundo en un momento en donde estaba muy a la mano, muy cerca, esta idea de la voluntad de placer, que fue lo que planteaba Freud, y la voluntad de poder, que era lo que planteaba Adler. Frankl tuvo contacto con ambos y con ambos sintió: a mí algo me falta, porque no puede ser solo satisfacerme como persona y no puede ser solo ese ser yo superior que otros, que era lo que planteaban precisamente la voluntad de placer y la voluntad de poder, sino que se trataba de: tiene que haber algo más. Les pongo contexto. El doctor Frankl era un médico psiquiatra judío en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque era judío. Él, a pesar de que tenía como mucho prestigio como un médico, pues sí, tuvo la oportunidad de, es que no les quiero arruinar toda la historia, pero tuvo la oportunidad de es que eso viene después, tuvo la oportunidad de no vivir una experiencia traumática, pero algo no lo permite, es que se los estoy poniendo así con suspenso para que lean el libro, pero al final pues los nazis se lo llevan a un campo de concentración, pasa por 3 campos de concentración y sobrevive. ¿Por qué sobrevive? ¿O para qué sobrevive? Sobrevive precisamente porque él se daba cuenta que, uno, había algo más. Toda su teoría y toda esta idea él ya la venía estructurando previo a ser apresado, y en el campo de concentración él de alguna u otra manera vive y ve cómo su teoría es una realidad. ¿Qué es lo que él ve? Ve personas. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez alguna película en relación al Holocausto, o si han estado en alguno de los museos del Holocausto. Yo me acabo de enterar recientemente que hay un museo del Holocausto en Guatemala, yo no lo sabía, pero lo hay. Y he de decirles que yo he tenido la oportunidad de estar en 2 museos del Holocausto y las 2 veces he salido casi que con migraña y con algo, perdónenme que se los diga así de gráfico, pero así.
¿Por qué? Porque precisamente uno ve cómo llevaron a estas personas a vivir, como Manuel decía al principio, a sobrevivir en las condiciones más aberrantes que una persona puede estar, ¿sí? Y Franklin lo que pasó, lo que se dio cuenta es que al hombre le podían quitar absolutamente todo, literal, menos la capacidad de elegir cómo asumía la situación que tenía en sus manos. ¿Cómo lo vio? Porque había gente que en ese tipo de situación literal se tiraba en contra del alambre espigado, ¿sí? Suicidio. No podían más con la situación, entonces se tiraban en contra del alambre espigado. Pero también habían personas que mantenían la esperanza de voy a volver a ver a mi esposo, voy a volver a ver a mis hijos, yo necesito levantar el negocio en el que estaba. Para él necesitaba escribir su libro. ¿Por qué? Porque él estaba escribiendo, estaba estructurando la logoterapia cuando lo apresan y le quitan el manuscrito. En el momento en el que se lo llevan, él tenía el manuscrito adentro de su maleta, le quitan obviamente la maleta y entonces el manuscrito perdido. Y él en pedacitos, creo que era papel, eran pedacitos de papel que él intercambiaba por cosas porque ya no le duele para que vean el libro. Escribía las ideas y guardaba esos papelitos en todo el espacio que tenía en su uniforme de preso. Entonces él de alguna u otra manera comprobó eso que Nietzsche dijo en algún momento, de que el que tiene un porqué para vivir soporta absolutamente cualquier cosa. Imagínense esa situación e imagínense el cómo generarlo. Jóvenes, Viktor Frankl sale del campo de concentración y estructura la logoterapia, y aquí estamos a nuestros pies. ¿Por qué? Porque esa es la condición humana. El ser humano tiene la capacidad de decidir qué fregado va a hacer con su vida. La cosa es que háganlo con su vida. Y por eso es que estos son los pilares, ¿sí? Esa voluntad de sentido, el saber que hay algo más, el hecho de que yo soy libre para poner en práctica esa voluntad, y el hecho de que todos tenemos un acercamiento al sentido. Y el punto es que lo vayamos descubriendo. ¿Y cómo lo descubrimos? Precisamente dando pasos, ¿sí? Respondiendo a la vida. Y con eso quiero terminar. ¿Cómo es que nosotros vamos a responder a la vida? Por medio de nuestros valores. ¿Qué tipo de valores? Nuestros valores trascendentales, ¿sí? ¿Qué tipo de valores trascendentales? Esto es lo que plantea la logoterapia como tal. Es una forma de percibir sentido, y aquí les voy a explicar cómo. Los valores de creación es lo que yo le doy al mundo, ¿sí? Todo lo que de alguna u otra manera para mí tiene sentido por medio de los valores de creación es porque salió de mí. Entonces, tenme un ejemplo. ¿Qué sale de mí? ¿Qué sale de mí? Mi trabajo, el servicio, algo que yo soy capaz de dar. Si yo no hago mi trabajo bien, ¿quién lo va a hacer? Probablemente alguien, entonces me despiden y no cumplí indicadores, entonces alguien más me va a sustituir, ¿verdad? Pero entonces yo perdí mi oportunidad de dar, ¿sí? Entonces, los valores de creación, dar, lo que yo le doy al mundo, ¿sí? Los valores de experiencia, lo que el mundo me da a mí, lo que yo recibo, ¿sí? Entonces, experiencias o algo que ustedes puedan considerar un valor de experiencia. Los viajes, o conocer otras culturas. ¿Qué más? La lectura. La lectura. El aprendizaje. El contacto con la naturaleza. O sea, cuestiones que
de alguna u otra manera, al yo percibirlas, porque no están en mí, sino que están fuera de mí, y yo las identifico por mis intereses, por mis gustos, por cuestiones así, para mí tienen sentido, ¿sí? Y luego, los valores de actitud. Y estos en particular para Frankl son, o sea, sumamente importantes. ¿Por qué? Porque él primero se refiere a ellos como aquellos valores que tienen que ver con algo que se plantea en la logoterapia como la tríada trágica. Y la tríada trágica es el sufrimiento, la muerte y la culpa. Estas tres cuestiones, el sufrimiento, la muerte y la culpa, son cuestiones que pueden ser algo que al ser humano le hace cuestionar el sentido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Una muerte trágica, ¿cómo va a tener sentido? Tiene sentido. Una enfermedad crónica o una enfermedad terminal, ¿cómo va a tener sentido? Tiene sentido. El haber cometido un error garrafal y que probablemente tuvo consecuencias, ¿cómo va a tener sentido? Tiene sentido. ¿Por qué? En el caso de una muerte trágica, el valor de la vida. En el caso de una enfermedad terminal, el dolor, el sufrimiento, el poder precisamente apreciar la salud cuando uno la tiene. El cometer un error o el que ese error tenga muchas consecuencias desastrosas, ¿qué sentido puede tener? Asumirlo, aprender. Exactamente. Entonces, ¿tiene o no tiene sentido la terapia? Y precisamente la logoterapia lo plantea. Hay un libro que se llama así, Aún tu sufrimiento tiene sentido. Entonces, absolutamente todo lo que sale y entra en nuestras vidas tiene sentido, y nuestra misión y nuestra responsabilidad es precisamente buscarlo y encontrarlo. Y ahí está precisamente la virtud de todo esto, que nosotros estamos llamados a ser buscadores constantes del sentido, que nosotros de alguna u otra manera nos demos cuenta que al estar con casi que las antenitas de vinil prendidas, vamos a poder precisamente reconocer momentos de sentido que construyen ese sentido de vida, el sentido de nuestras vidas, y nos dirige a un sentido último. Para nosotros ese sentido último tiene nombre y tiene rostro, ¿sí? Está en nuestro quinto día, pero para otras personas que tal vez no tienen la dicha, no tienen la gracia de tener nombre y rostro para su sentido último, alguna otra cosa representa ese sentido. ¿Por qué? Porque ahí está. Es la forma en la que uno está en contacto con la trascendencia, con eso que es más grande que nosotros, con eso que nos llama. ¿Sí? O sea, si nosotros nos adentramos un poco en esto del sentido, otra forma de describirlo es precisamente algo que uno siente como que como esa gravedad que te jala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te llama a algo más grande que tú, y precisamente por eso es que se trata de que nosotros aterricemos en estos valores, ¿sí? Los valores de creación, de experiencia y de acción. Y para terminar, pues les quiero compartir precisamente en el libro hay una sección que habla sobre la pregunta del sentido, y el libro es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, y dice así: lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud frente a la vida. Debemos aprender por nosotros mismos y también enseñar a los hombres desesperados que, y pongan atención aquí en particular, en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espera algo de nosotros, sino que la vida espera algo de nosotros. Dejemos de interrogarnos sobre el sentido de la vida y en cambio pensemos en lo que la existencia nos reclama continua e incesantemente, y no respondamos con palabras ni con meditaciones, sino con el valor y la conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones de la existencia que la existencia nos plantea, cumplir con las obligaciones que la vida nos asigna a cada uno de nosotros en cada instante.
Dígame si no los llena de ganas de encontrar sentido en su vida. Dígame si no. Espero que sí. Porque ese es el punto. Que si nosotros queremos vivir con calidad y sentido, nos tenemos que dirigir hacia Él. No va a llegar solo porque nosotros lo deseemos con nuestro corazón, sino que se trata de que cada uno de nosotros se mueva, ¿sí? Busque hacer algo. Y por eso es que ustedes realmente tómense, o sea, por ustedes mismos, tómense el tiempo de identificar cómo están en relación a su calidad de vida y cómo están en relación a su orientación del sentido y hacer algo al respecto. Si yo vi que hay alguna cuestión o si yo sé que hay alguna cuestión que está medio floja, ¿por qué no tratar de cambiarlo? ¿Qué es lo que me está frenando? Y si ustedes pues, realmente no encuentran el por qué no, pues hay personas que les pueden ayudar precisamente a orientarlas hacia eso. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Dime. Lo de la logografía, que aparte del hombre busca el sentido, que es como El básico. ¿qué otros libros recomiendas tú como para darle como seguimiento a esto? Porque como que va de la mano el conocimiento, el descubrimiento y también como el plan de vida, ¿verdad? Sí, como para que te vaya haciendo match y uno lo vaya poniendo en práctica. Ok, hay cualquiera, porque la verdad es que Elizabeth Lucas tiene muchísimos. Elizabeth Lucas fue o es una psicóloga que trabajó directamente con Viktor Frankl. Ella tiene, especialmente en relación a los valores, hay varios libros de ella. La editorial San Pablo, la que tiene la mayoría de estos. Este que yo les digo de los valores se llama Equilibrio y Sentido de Vida. Entonces, Elizabeth Lucas, ella es austriaca también. Si ustedes quieren leer directamente en español, hay muchos autores suramericanos y mexicanos que pueden ayudar. Alejandro Uni, que él es uno. Este libro se llama Dentro y Fuera del Campo de Concentración. Cualquiera de Frank Martínez también. Frank Martínez es como muy teórico, entonces tal vez él es como más de formación. Pero él tiene un programa o un manual de búsqueda de sentido muy bueno. Alejandro de Barbieri, eso es uruguayo, también muy bueno. Específicamente de él, a mí me encanta uno que se llama Lo que cura es el vínculo y Economía y Felicidad. Eso, o sea, la lista de libros se las puedo pasar a José y José se las pasa a usted. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ay. No, sí, por ejemplo, como todos hicimos el taller y todos nos calificamos, entonces, y como no va a estar para nosotros, así personalizadamente, ¿va? Entonces, que nos pase voz o no sé, a través de Facebook, como que la tabla de